Buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos nuevamente reunidos en esta noche para estudiar nuevamente la palabra de Dios. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Santa Tecla, en el país del Salvador. Y pues todos los miércoles sintonizándonos para poder tener un tiempo de acercamiento a la palabra, un tiempo de reflexión, un tiempo de estudio de la misma, y también para que nos podamos animar unos a otros en este tiempo que seguimos un tiempo difícil. Y agradecemos a Dios porque podemos, por medio de estas plataformas, juntarnos y tener todavía la experiencia espiritual de la escritura. Queremos orar en esta noche antes de empezar y poner a nuestros corazones y nuestras peticiones ante la presencia de Dios, que Él pueda contestarlas de acuerdo a su soberana voluntad. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos pedirte que tú nos ayudes, que podamos buscar con integridad la palabra, que podamos aprender de ella, que nos pueda ministrar a cada uno de nosotros en esta noche. Oramos por las necesidades de las personas que se conectan, por las que están pasando por algún tipo de adversidad, de dificultad, de situaciones complicadas en sus vidas. Quiero pedirte que tú puedas tomar el control en esta noche de nuestras vidas y que tu palabra pueda ser efectiva y pueda ser un bálsamo a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras ideas, a nuestras necesidades, temores, angustias que estamos pasando durante todo este tiempo de pandemia, que todavía estamos ahí, Señor. Queremos darte las gracias porque de alguna manera tú has manifestado tu amor para con nosotros. Tú nos has enseñado qué es lo que realmente tienes en nuestras vidas, qué es lo que quieres que tengamos en nuestras vidas, que aprendamos a depender de ti, a ministrar nuestras inquietudes, nuestros anhelos. Y muchas veces quizás tenemos los planes que tú estás haciendo, las cosas que tú estás trabajando, los planes que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, quiero pedirte que nos ayudes, que realmente entendamos en esta noche el hecho de que es el control. Tú estás siempre en el trono, tú estás siempre ayudándonos, como hablábamos el domingo pasado. Tú estás teniendo el control de nuestras vidas. Señor, yo de veras quiero pedirte que realmente el pueblo de entender, que pueda entender tu voz, pueda oírte, pueda experimentar, Señor, la paz que solo viene de ti. Ministramos salud a las personas que siguen enfermas, a las personas que están postradas en la cama, una cantidad de enfermedades, Señor. Oramos por la sanidad de esas enfermedades en esta noche. Queremos pedirte que realmente tú ministres salud, Señor, en este tiempo en el que estamos juntos. Señor, queremos también poner en tus manos a nuestros países, a este país, El Salvador, en este tiempo tan peculiar, tan lleno de incertidumbre política, que tú puedas reinar siempre, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que podamos experimentar, Señor, ese dominio, esa autoridad tuya sobre nuestras vidas. Ponemos en tus manos esta noche
la reflexión de la palabra y que sea realmente una experiencia de bálsamo, de refresco en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos entrado nuevamente al año 2021. El año 2020 fue un año, pues quizás para muchos no lo quisiéramos recordar. Y hemos entrado en este nuevo año con algún tipo de expectativa, qué es lo que realmente va a ocurrir, qué es lo que realmente Dios quiere que entendamos. Una de las cosas más alentadoras de un año nuevo es la palabra nuevo. El diccionario real de la Academia Española define la palabra nuevo así: que se ve o que se oye por primera vez, recién hecho o fabricado, distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido. Significa entonces que es dicho simplemente, hermanos, es un lugar para comenzar de nuevo, para hacer algo diferente, para algo distinto. Y comenzar de nuevo requiere reconocer dónde usted se encuentra. Es admitir su presente condición. Al pensar en esto, asocié esta idea con los aviones. Una cosa curiosa en los aviones es que la nariz del avión debe estar más alta que el fuselaje. Por otro lado, una disciplina de los pilotos era que aunque tengan paisaje abajo, aunque tengan un paisaje abajo muy esplendoroso, los pilotos deben continuamente observar el tablero de instrumentos. Al trabajar en una compañía aérea por varios años, pude aprender algunas cosas que los pilotos hacen en sus aviones. Pero hay aquí una cosa interesante que descubrí en esos años. Por ejemplo, todos los cuadrantes que aparecen en el tablero son útiles. También que aunque todos son importantes, unos son más importantes que otros. Así que los pilotos le dedican más tiempo a esos debido a su vital función. Hay un cuadrante en el tablero que literalmente se le llama el indicador de actitud. Así le dice. Cuando escuché eso por primera vez, pregunté cómo puede un avión tener una actitud. Y la explicación es esta. En vuelo, la actitud de la nave es lo que se llama la posición del avión en relación con el horizonte. Es decir, cuando el avión asciende, tiene una actitud nariz arriba, porque la nariz de la nave señala más arriba del horizonte. Y eso refleja que tiene una actitud correcta el avión. Ahora, los pilotos prestan atención a la actitud del avión porque eso indica su comportamiento. Finalmente comprendí por qué el indicador de actitud está tan visible en el tablero, en un lugar visible en el tablero de instrumentos. Como el comportamiento del avión depende de su actitud, es necesario cambiar su actitud para que cuando se va haciendo o va a cambiar o hay una situación imprevista, es necesario cambiar su actitud para cambiar su comportamiento. Y eso se hace elevando la nariz del aparato. Cuando eso se hace, el avión asciende con seguridad y la velocidad disminuye. Eso se le llama un cambio de actitud, de su actitud y por lo tanto en su comportamiento. Ahora bien, puesto que la actitud del avión determina su comportamiento, los instructores enseñan actitud de vuelo. Y eso es bien importante porque con eso el avión puede mantenerse pues en un vuelo muy sin ningún riesgo, sin ningún peligro. Esa conversación me hizo pensar en las actitudes de la gente y de los creyentes en general. La actitud de un individuo no norma su comportamiento. No tenemos un indicador de actitud que continuamente evalúa nuestras perspectivas y los logros en la vida. ¿Qué pasa cuando la actitud está produciendo resultados no deseables? ¿Y cómo puede cambiarse la actitud?
Y si la actitud cambia, hermanos, ¿cuáles son las ramificaciones hacia las personas que nos rodean? Los pilotos tienen un manual de instructor sobre actitud de vuelo. La relación entre la actitud del avión y su comportamiento. Ahora, nosotros también tenemos un manual sobre la actitud de la vida, la Biblia. La única manera de cambiar el rumbo de nuestras vidas a largo plazo es restablecer nuestro camino con el indicador de actitud. Si queremos cambiar nuestras vidas, hermanos, tenemos que obedecer ciegamente dicho indicador. Así que recuerde, nuestros pensamientos determinan nuestras sensaciones y nuestros sentimientos determinan nuestras acciones. Una pregunta en esta noche. ¿Qué defectos de carácter está tratando de dejar de usar su propia fuerza de voluntad en esta noche? ¿Está cansado ya? ¿Ha descubierto que usted no puede hacerlo por su cuenta hasta que restablezca su actitud con el indicador de la actitud de la palabra de Dios para su vida? Por el poder de Dios, su mente puede ser guiada y el piloto automático se puede establecer. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pensándolo y analizando, yo creo que si una persona no le pide a Dios en estos días que le muestre cuál y cómo debe ser su caminar como cristiano en estos días de pandemia, es decir, cómo en estos años de pandemia podemos modificar ciertas actitudes con las que siempre hemos batallado, no está entendiendo el mensaje. Creo que es de inteligentes evaluar estos años con respecto a lo que nos ha traído, lo que yo he traído y lo que el enemigo me ha traído. Así que realmente tenemos que hacer varios ajustes en nuestra vida para ver cómo cambiamos este año 2021. Orando a Dios, le pedí que me mostrara cuáles son esos ajustes que debo hacer. Y de paso, la iglesia debe hacer, o usted debe hacer en este año. Porque, hermanos, tenemos que ver qué ajustes. Dios me llevó por 3 versículos insertados en el libro de Josué. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de Josué, versículos 13 al 21. Josué 5, 13 al 21. Dice Josué 5, 13 al 21. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Estos versículos los había leído tantas veces que me sorprendí y di gracias a Dios por la frescura de su palabra. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes 4 ajustes de actitud que Dios me ha dicho que haga a medida que se desenvuelve este año. Y creo que son 4 cambios de actitudes o o ajustes de actitudes que usted también debería pensar hacerlo. Espero que le ayuden a usted también en este año 2021. La narración comienza con esta descripción. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Al leer este pasaje me sorprendió una cosa que Dios me mostró sobre el primer ajuste de actitud. ¿Saben cuál es el primer ajuste de actitud que Dios nos dice en este tiempo? El primer ajuste de actitud es: no estás solo. No estamos solos. Ahora recuerden que esta promesa Dios se la había dado a Moisés y se le había dado a Josué al inicio de su libro, Josué 1:5, pero ahora de una manera visible Dios le muestra por la presencia del ángel de Jehová que no está solo. Al igual que su predecesor Josué, se rehusó a avanzar si no contaba con el respaldo de Dios. Ahora piense por un momento. Josué se levanta para poder analizar la tarea y el nuevo reto que tiene por delante.
Es muy obvio que él está solo en términos de liderazgo. La gente está adolorida por la circuncisión, porque durante todo el capítulo 5 ha habido una circuncisión de la nueva generación. Sus generales están pasando por el mismo proceso. Mientras ellos pasan por ese proceso de renovación, que por cierto era doloroso, Josué no está pasando por ese proceso, debido a que él sí estaba circuncidado, era de los únicos que se habían circuncidado, por ser una generación que había seguido, que había sobrevivido después del desierto. Es obvio que él tendría la mayor cara de conquistar a Jericó en este momento. Jericó, dice, estaba cerrado. Los enemigos no se veían. Ahora ya no tenía a Moisés, su gran tutor, que unos meses atrás había muerto. Así que es obvio que su posición en esa mañana, o tarde quizás, era de mucha soledad. Así que al igual que Josué en este tiempo, es muy probable que tengas las mismas tres fuentes que te pueden hacer sentirte solo. Y que Dios quiere hacerlo y decirte no estás solo. Primero, Josué tiene cargas que no puede compartir. Note que la gran tarea estaba por delante. La carga de Josué era cómo podremos conquistar esta ciudad cerrada, bien cerrada, según el versículo 1 del capítulo 6. Aparte del aspecto estratégico, también había una tremenda lucha espiritual en el reto. Mientras la gente estaba en una dimensión de madurez diferente a la del líder, es decir, Josué no estaba en la etapa de circuncisión, sino en la etapa de conquista y de pelea, ¿cómo podría hablar con alguien que estaba herido y agobiado por el dolor? ¿A quién se podría dirigir? No hay nadie con quien compartir. Una de las cosas de tener visiones avanzadas o cargas diferentes en nuestra vida es que la gente no entiende o no tiene una identificación. Siempre está centrada en lo que le está pasando y lo que siente, y no en lo que las personas que las dirigen están teniendo. Josué se sentía solo porque habían cargas que no podía compartir. A veces ese tipo de soledad es una soledad de las más tristes, ¿no? Vives con cargas que nadie puede escuchar, que a nadie le interesa escuchar, que nadie te entiende escuchar, y pareciera ser que estamos solos. Y por eso Dios le envió el ángel y le dijo a Josué, no estás solo, puedes las cargas conmigo. La segunda cosa que Josué tenía era cargas que no podía compartir, pero también tenía luchas que no podía vencer. Miren, Josué tenía una tremenda batalla por delante. De hecho, se estrenaba como líder con Jericó. Había personas involucradas, riesgos con recursos, peligros, muertes. Esta lucha era intensa, por eso es que él tiene que buscar dónde encontrar el aliento. Hay cosas que usted está viviendo que no podrá superar este año. Esas luchas no las puede compartir con nadie. Hay diferentes tipos de luchas. Algunas que vienen de parte de Dios, otras son las que vienen de nuestro pecado, y unas terceras son las que vienen del enemigo y las circunstancias. El luchar de esa forma nos hace sentir solos. Josué tenía una carga, no podía compartirla, tenía una lucha, estaba enfrentándose a la lucha y tenía muchas cosas en su corazón. A veces esas luchas se presentan en tiempos como estos de la pandemia, por la soledad, por el aislamiento, por estar en contacto tanto tiempo solo del internet. Hay muchas luchas que muchas personas están viviendo, y estoy seguro de que así como yo, hay mucha gente que está haciendo lo mismo ahora. Y pareciera ser que se sienten que están solos en esa lucha. Pero el ajuste de actitudes, no estás solo. Tú puedes compartir las cargas conmigo, dice Dios. Tú puedes vencer tus luchas conmigo, dice Dios. La tercera cosa que tenía Josué es que él ya tenía gente con la que ya no podía contar. Es obvio que Josué no era el único que estaba circuncidado. Todavía estaba Caleb, o si se había muerto, qué sé yo. Pero en la historia del Antiguo Testamento no hay evidencia que Josué y Caleb tuvieran una relación de amistad. Aparte de cuando el momento en que los dos se juntaron para defender la conquista de Dios. Ya que él no está con Josué en este momento, ¿cómo le haría falta a Moisés?
¿Cuántas veces lo había visto resolver cosas con el pueblo? Pero ahora ya no está. Probablemente usted estará así de solo hoy. Es más, pueda que haya perdido una persona, haya enviudado, se haya divorciado, ha perdido una relación con un socio, un hermano, una hermana o un hijo. No hay cosa mayor que promueva esa soledad que la pérdida de una relación con alguien significativo y valioso. Muchas personas en este tiempo de pandemia han perdido seres con los que tenían vínculos muy especiales. Para algunos ha sido mucho más doloroso que para otros. Y el hecho de que ya no podemos contar con esa gente nos hace sentirnos solos, vulnerables, abandonados por Dios. Pero es ahí donde Dios dice, no estás solo. La cuarta cosa que Josué tenía eran limitaciones que le hacían temer. Miren, aunque Josué ya había peleado, esta era una de las primeras veces que la lucha iba en serio. Cuando uno se siente abrumado e incapaz y es lo suficientemente necio para no pedir ayuda, entonces es obvio que nos sintamos solos y con el síndrome de mártir. Cuando nos enfrentamos a situaciones que van más allá de nuestras capacidades, entonces nos sentimos heridos y aislados. Así que allí todas las cosas que abrumaban a Josué y lo hacían sentirse solo. El hombre estaba con cargas que no podía compartir, luchas que no podía vencer, gente con la que ya no podía contar, limitaciones que le hacían temer. ¿Cuál de todas esas cosas lo están ahorita acosando a usted? Hermanos, no sé cómo poder transmitir esto. En estos días pienso que muchas veces, a veces es cansado el repetir las mismas cosas o querer compartir, pero si hay una cosa, que un ajuste que tenemos que hacer de actitud en este tiempo hoy es que no estamos solos. El Dios ha enviado su presencia con nosotros y seguirá haciéndolo a pesar de todas las cargas, las luchas, los miedos, las limitaciones y la gente que se haya ido de nuestras vidas. Así que ahí todas las cosas que abrumaban a Josué. Por lo tanto, debió haber sido refrescante el poder entender que él no estaba solo, que había una persona superior a su vida y misión que había llegado a encontrarlo y a decirle que no estaría solo. Ahora, hay un toque especial de parte de Dios en su forma de decirle a Josué que él no está solo. Note que cuando dice el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, cual tenía una espada desenvainada en su mano. Es esa manifestación de Jesucristo antes de su encarnación. A estas alturas, Jesús ya había aparecido a lo menos unas 3 veces. A Abraham, el peregrino, el Señor lo visitó como un viajero que iba de paso y con quien compartió una cena amistosa. A Jacob, el que luchaba siempre por su bendición, se le apareció como un luchador, también para llevarlo al punto de su misión. Y a Josué, el militar, se le apareció como militar. Significa que Dios hace las cosas para que lo entendamos y se adapta a nuestras experiencias. La forma en que Dios nos demuestra a nosotros que no estamos solos, hermanos, es personal, es privada y es creativa, porque se nos presenta de una manera en que nosotros podemos entenderlo mejor y podemos asimilar su presencia. Esa es la realidad de Dios, es un Dios personal, es un Dios privado, es un Dios puntual, creativo, que se va a manifestar de la manera en que tú puedas percibirlo de la mejor manera. Ahora quiero que leamos un segundo versículo. Dice el versículo, la segunda parte del versículo 13. Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta es, y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Una versión se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Y él dice: ninguno de los dos, contestó, soy el comandante del ejército del Señor. Y aquí es donde veo el segundo ajuste de mi actitud en este versículo. El primer ajuste de actitud que Dios le da a Josué es: no estás solo. ¿Sabe cuál fue mi segundo ajuste de actitud en este versículo? Dios me dijo y nos dice: eres segundo al mando.
¿Cómo me tocó este ajuste? No mandas en tu vida, Romeo. No eres el primero. No te creas que porque te uso eres el dueño de tu vida y de tu destino. Admiro mucho el coraje de Josué al enfrentar a este desconocido. Él quería saber de qué lado estaba. Con Josué no había término medio. O se estaba con el Señor y su pueblo, o se estaba con el enemigo. Josué no entendía que podía haber una alternativa diferente. El saber que eres segundo al mando te somete a 3 cualidades de Dios como comandante de todo. Y quiero que tú puedas prestarle mucha atención a estas cualidades que Dios hace para con nosotros y que manda para que nosotros entendamos que, que estamos segundo al mando. La primera cosa que haces cuando Dios está al mando de tu vida es que te vas a someter a su creatividad. Es curioso cómo ver que Josué quería encajonar a Dios en 2 opciones. Fíjense, las 2 opciones que Josué tenía era a favor nuestro o en contra nuestro, en contra nuestra. Pero Dios fue tan creativo con su respuesta que simplemente le dijo, no la captas, ¿verdad? Ninguna de tus alternativas son viables para mí. Yo escojo lo mejor para ti y lo que escoja te sorprenderá. Esto es bien importante, hermanos, porque nosotros creemos que solo hay 2 opciones para Dios cuando Dios es creativo en todo. Sería bueno que dejáramos de intentar sorprender a Dios y nos diéramos cuenta que es Él quien nos sorprende. La creatividad de Dios es ilimitada y eterna. Nunca le podremos salir adelante. Cuando nosotros vemos limitadas las salidas para una situación, Dios ve ilimitada su salida y cuando menos vengamos a sentir, vamos a salir por un lado en donde ni siquiera nos imaginábamos, porque Dios es tan creativo. Pero tienes que entender que eres segundo al mando. Y ser segundo al mando es someterse a su creatividad. Por otro lado, te sometes a su capacidad. Note que el ángel le está diciendo en el versículo 14, el ángel de Jehová, note que lo que le está diciendo el ángel de Jehová aquí es que es al revés. Es Dios quien le ha permitido estar en su proyecto. La idea es, yo no estoy de parte tuya, tú estás de parte mía. Estamos en esta vida en el proyecto de Dios, no es nuestro, no son nuestros planes, nuestras capacidades, nuestros recursos. Somos lo que somos por la gracia de Dios que nos capacita. Si hay algo entonces que debo aprender en este año 2021, es que soy segundo al mando. Una última cosa es que te sometes a tu creatividad, a su creatividad, a su capacidad, pero también te sometes a su autoridad. Me gusta pensar que Dios tiene toda la autoridad y la quiere ejercer por la fe en nosotros. Nótese que él tenía autoridad sobre Jericó, sobre los muros, sobre los fenómenos naturales. Incluso en la pelea de Gabaón demostrará que es capaz de parar la rotación de la tierra a respuesta de la oración de Josué más adelante. Él es soberano, no podemos seguir jugando con él. Él va a hacer lo que quiera con nosotros, con nuestra vida y nuestros ministerios. Lo sabio es cederle ese puesto a Dios este año. Déjese gobernar por Dios. Hay muchas personas que no han entendido eso en este tiempo. No han entendido que no están solos, no han entendido de que son segundo al mando. Ahora quiero que veamos otro de los versículos de este pasaje. Versículo 15 dice, entonces, perdón, versículo 14, la parte segunda dice, entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. El primer ajuste le dije que es que Dios dice no está solo. El segundo ajuste es el segundo al mando. Y el tercer ajuste que veo aquí es que Dios le dice a Josué, todavía hay cosas que puedes mejorar. Todavía hay cosas que podemos mejorar. No crea que ya lo logró todo. Cuando vi esta porción,
me sorprendió el hecho de que la primera indicación que Dios le da a Josué es que se quite el calzado de su pie porque está en lugar santo. Piense por un momento que su maestro y mentor había sido Moisés. Qué gran maestro y ejemplo. Josué había sido el único. Caleb también, por supuesto, que en fe había decidido creerle a Dios cuando no pudieron entrar en la tierra prometida. Había sido testigo de primera mano de los milagros hechos por Moisés y de las manifestaciones de Dios en Moisés. Y por último, había sido fiel en el desierto a pesar que él no se merecía ese desierto. A propósito, uno de los peores desiertos es el que te ocasionan las gentes carnales y a las que tienes que acompañar a pesar de que tú no mereces estar allí. Josué y Caleb se rifaron los 40 años de la incredulidad de los otros a pesar de que ellos eran fieles. Así que en términos de espiritualidad y madurez, Josué lo había hecho bien. Es decir, es más experiencia espiritual, más de la de algunos de nosotros ostentamos hoy. Muchas veces es muy común oír este tipo de frases de espiritualidad, pero al final lo interesante es que ellos habían vivido tener una excelencia espiritual. ¿Y qué es lo que podemos entender con respecto a esto de la vida de Josué y de con esta respuesta que Dios le dice a Josué? Es decir, la pregunta es, ¿por qué el reto de santificarse en la presencia de Dios? Porque la vida, hermanos, la vida espiritual es una serie de nuevos comienzos y es del presente. Para Dios no vale lo que has aprendido ayer o lo que sabes ayer, sino lo que vives hoy y lo que aprendes de Él hoy. Es imposible ejercer un ministerio de liderazgo o una vida espiritual agradable a Dios si no hay un progreso espiritual día a día. Para Josué este desafío o ajuste de actitud incluiría 3 elementos con respecto a lo que podía todavía aprender. El primero era su corazón. Watchman Nee escribió: no es sino hasta que tomamos nuestro papel de siervo que Él toma su papel de Señor. Así que escasa virtud. No se puede ser un hombre de Dios sin esa virtud. A veces nos preguntamos cómo escogemos a los que nos dirigen. Los escogemos basados en términos de logros, capacidades, cumplimiento de metas. Josué, una vez que reconoció que estaba segundo al mando, se sometió al comandante. ¿A quién se somete a usted? ¿Quién manda en su vida? A muchos los mandan las circunstancias, otros las personas, otro el diablo, otro su pecado. Algunos hasta dicen que se sometan a su padre espiritual cuando eso no es ni siquiera bíblico. Nos sometemos a Dios porque somos segundos, cuando Dios es primero. ¿No cree que este año sea tiempo de cambiar de amo? Recuerde que no es lo que impresiona a Dios los grandes talentos, sino un corazón que lo ama. Este año 2021 piensa en términos sencillos, su estilo de vida, sus decisiones financieras, sus decisiones cristianas, ministeriales. Al hacer sencillas las cosas para lo importante, para lo trascendente, adorar a Dios, cultivar un corazón agradecido, contento. Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Cuide su corazón en este tiempo de pandemia, no lo dañe, no se amargue, no guarde rencor, no tenga hoyos ocultos. Es un buen tiempo para sanar relaciones y rotos. Note que Josué sencillamente su corazón fue tocado. Y entonces, ¿cuál fue su reacción? Josué cayó de rodillas y con gran reverencia se inclinó hasta el suelo y dijo, estoy a tus órdenes, haré cualquier cosa que me pidas. Es un corazón agradecido, un corazón que adora, un corazón que se postra. Cuide su corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de la vida o de tu vida. Es interesante que la expresión cuida se traduce como un puesto de vigilancia, una prisión, cárcel de seguridad máxima. Muchas personas tienen tan envenenado que ya no saben qué hacer. Ahora, ¿cómo cuidamos nuestro corazón en este tiempo? ¿Sabe? Mire, primero no sea un repetidor de malas noticias, sino que sea un intérprete de ellas. Le voy a ser honesto. Hay muchas cosas que están pasando ahora en el medio, sobre todo en el aspecto político, en donde uno bardeado e influido que puede terminar odiando gentes.
Estoy harto ya de escuchar quiénes son los buenos y los malos en este país. Y de repente he empezado a sentir rencor y odio por personas que ni siquiera conozco, pero que por su imagen y la propaganda que se nos mete en la cabeza, he decidido que no voy a dejar contaminarme por ese tipo de cosas. Hay gente que está odiando ahora porque se ha hecho aliado de un partido, X partido, a favor o en contra. Usan Facebook y todo para tirar su veneno. ¿Cómo cuidamos nuestro corazón? No sea un repetidor de malas noticias, sea un intérprete de ellas, no se deje guiar por ellas. Segundo, no repita chismes ni cosas que dañen a las personas. Tercero, no se llene de rencores importados. No permita que sea ser una persona portavoz de reportes malignos. Límpielo con la palabra de Dios y con la adoración y todas las disciplinas espirituales. Es necesario cuidarlo de las impurezas y suciedades. Hoy creo que es un buen tiempo para sanar su corazón. Así que Josué entendió que podía mejorar en su corazón. Segundo, podía mejorar sus pies. La expresión quita el calzado de tu pie. La expresión quita el calzado de tu pie lo remontó a la experiencia de Moisés con la zarza. Es decir, debían entender que su caminar era santo, reverente, lleno de temor en Dios, un caminar de santidad, de estar apartado. ¿Cómo está caminando hoy? ¿A dónde lo han llevado sus pies en este año? ¿Qué lugares pisaron sus pies que eran inmundos? No se puede liderar, no se puede vivir una vida cristiana fructífera si no hay santidad en el caminar. Segundo, implica su caminar con el rumbo que Dios ha determinado. No está aquí para vivir en el mundo, está para caminar hacia la eternidad. Nuestro caminar es una expresión de nuestro corazón. Muchos están más acostumbrados a caminar lejos de la iglesia hoy que en la iglesia. Pero Josué debía mejorar su caminar, pues estaba a punto de entrar en el proyecto de Dios. El andar debe hacernos parecer a nuestro Padre. Si somos hijos de Dios, caminaremos como Él. Tercero, no fueron su corazón, sus pies, sino su mente. Desde la época que Constantino institucionalizó la iglesia, se creó la mentalidad bipolar, es decir, la de laico y clérigo, la de ministerio y trabajo, la de ministerio y profesión secular. Esta bipolaridad no existe y es una de las cosas que más ha hecho daño a la iglesia de Dios. Piense por un momento lo que Dios le dice a Josué: quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Un momento, ¿dónde está parado Josué en este momento? En Jericó. Esta ciudad es una ciudad pagana. Entonces, ¿por qué Dios dice que es un lugar santo? ¿Cómo llegó a ser santo? Es que si estamos obedeciendo la voluntad de Dios, usted lleva la santidad, no importa dónde Él nos lleve. Estamos en tierra santa y más nos vale que nos comportemos como corresponde. Cuando usted está en el propósito de Dios y su voluntad, no hay ninguna distinción entre secular y sagrado. Oiga lo que dice 1 Corintios 10:31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Estas tres cosas capacitarán a Josué para lograr las metas del nuevo reto. Tendrá la capacidad de seguir las instrucciones de Dios cuando derribe Jericó. No estás solo, eres segundo al mando, todavía puedes mejorar. Y una última, el versículo 2 del capítulo 6 dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esta última porción me llevó al último ajuste para este año de la pandemia, de este año 2021. Te repito lo que Dios ha estado diciendo con los ajustes de actitud. No estás solo, ¿sí? Eres segundo al mando, todavía puedes mejorar. Y lo cuarto es: Dios siempre va delante de ti. Note que Dios le dijo: te he entregado. Desde la perspectiva de Dios, ya está todo logrado. La batalla era del Señor y él ya había vencido al enemigo. Todo lo que tenía que hacer Josué era escuchar la palabra de Dios y obedecer sus órdenes, y Dios haría el resto. Dios ya había entregado a Jericó a Israel. Lo único que tenía que hacer era salir por fe y reclamar su victoria obedeciendo al Señor.
en una reunión con un pequeño grupo de misioneros en China. Hudson Taylor, fundador de la Misión Interior de la China, les recordó que había 3 maneras de hacer la obra en nuestras vidas, indistintamente si es en la iglesia de ella. Una de ellas decía, consiste en hacer los mejores planes que podamos y después llevarlos a cabo aplicando nuestros mejores esfuerzos y habilidades. 2, después de haber diseñado cuidadosamente nuestros planes y determinado llevarlos a cabo, podemos pedirle a Dios que nos ayude y prospere en esa conexión a Él. Pero otra manera, la tercera manera de trabajar es comenzar con Dios, pedirle que nos revele su plan y ofrecernos a Él para la realización de sus propósitos. Hudson Taylor dijo, creo que me quedo con la tercera manera de hacerlos. Hermanos, Dios nos ha dado la batalla desde la victoria, no para vencer. Y Dios ya nos ha dado la victoria en este tiempo. A pesar de que no la vemos y no la experimentamos, por fe Dios ha hecho muchas cosas y Dios va adelante de nosotros, va más adelante de esta pandemia, va más adelante de muchas cosas que nosotros solo podemos ver a la vuelta de la esquina. Quisiera dar algunas ideas, cerrar dándole algunas ideas para implementar mientras enfrentamos este nuevo año de pandemia con relación a este tema. Los siguientes 3 puntos de enfoque le mostrarán la manera de cooperar con Dios, cómo Él trabaja para cambiar y ajustar su actitud y que vaya en la dirección correcta. En primer lugar, hermano, nombre del Señor, centrarse en el cambio de un defecto en un momento, uno a la vez. Usted puede tener 30 diferentes cosas que sabemos que necesitan cambiar, pero la sabiduría de los proverbios nos dice, una persona inteligente tiene como objetivo la acción inteligente, pero un tonto arranca en muchas direcciones. Puede tratar de hacer frente a todos 30 problemas a la vez, como los pequeños insectos que vuelan en todas direcciones sin hacer ningún progreso real, pero provocando una gran cantidad de movimiento. Pídale a Dios que le ayude a centrarse en el cambio de un defecto a la vez. De lo contrario, se sentirá abrumado y desalentado y no podrá cambiar en absoluto. Enfoque un cambio específico en un momento, como por ejemplo el enojo, la ansiedad, la adicción, el trabajo, la deshonestidad, su tendencia a controlar a la gente. Deje que Dios ayude a centrarse en un defecto a la vez. Segundo, centrarse en la victoria un día a la vez. Esto es bien importante. Dios no nos prometió que nos iba a dar todos los alimentos que necesitábamos o que necesitamos para todo el año, para que podamos llenar nuestro refrigerador y luego olvidarnos de él. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. Él no dijo, danos hoy nuestro pan de cada mes, todos los días. Él no pidió una semana, un mes o el resto de su vida. ¿Por qué? Tal vez por 2 razones. En primer lugar, Dios quiere que se apoyen en él día a día. Y en segundo lugar, Él sabe que no puede manejar mirando adelante una vida entera en un solo trozo. Necesitamos analizarla. Vivimos en un mundo de todo lo instantáneo, puré de papas, café, palomitas de microondas, incluso la información. Y queremos que la madurez espiritual instantánea un día sea una espiritualidad instantánea. Un día somos un desastre total y queremos ser Billy Graham la siguiente. Esto no sucede de esa manera. No fijar un plazo para ti mismo, solo el trabajo en un día a la vez. Cada noche agradece a Dios por todo el cambio, la victoria que ha trabajado en su vida, no importa cuán pequeño. Tercero, enfóquese en el poder de Dios, no en su fuerza de voluntad. ¿Puede usted recordar sus resoluciones del año nuevo pasado? Incluso si usted puede recordar, ¿lo ha cumplido en la actualidad? Probablemente no. Los estudios muestran que dentro de 6 semanas aproximadamente el 80% de nosotros rompemos las resoluciones de año nuevo. Ya sabes que la fuerza de voluntad no es suficiente. Si su propia fuerza de voluntad estuviera trabajando, ya habría cambiado, hermano. La verdad es que su propia voluntad no puede ayudar a cambiar porque no tiene el poder para hacerlo. De hecho, depender de su propia fuerza realmente bloquea su recuperación. Es como tratar de convertir un gran barco por su propia fuerza de voluntad cuando se ha establecido el rumbo en el piloto automático para ir en sentido contrario a usted. Usted lucha y trata, pero al final lo derrotan. La palabra de Dios nos da una idea más profunda. Estoy usando la versión NTV, ¿puede un negro cambiar de color? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes, acostumbrados al mal, pueden hacer lo bueno. Olvídelo, hermano. Usted nunca va a cambiar por su propia fuerza de voluntad. Pero aquí está la buena noticia. Puedo hacer todo a través de Cristo que le fortalece.
Filipenses 4:13. Él puede ayudarle a cambiar sus defectos de carácter si se someten a Él y oran. Señor, yo sé que no puedo cambiar en mi propio poder, pero confío en que me cambies. Así que, al igual que el avión, necesitamos cada día en este tiempo 2021 estar haciendo un ajuste de actitud para que el avión funcione bien. Así debemos hacer con nuestra vida. Así que debemos entonces en este tiempo de pandemia y segundo año de cuidados hacer 4 ajustes en la vida. El primer ajuste es que no está solo, eso va a ministrar su soledad. El segundo ajuste es segundo al mando, eso ministra su necedad. El tercer ajuste es todavía puedes cambiar, eso ministra su realidad. Y el cuarto ajuste es Dios va delante de usted o va delante de ti y eso ministra tu seguridad. Dios quiere en este año 2021 que podamos retomarlo y que podamos ajustar nuestra actitud. Espero que Dios pueda ayudarle en este tiempo en su propia vida. Que el Señor le bendiga y le guarde. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche. Gracias porque nos has dado tu palabra, porque nos has ayudado, Señor. Queremos seguir intercediendo por nuestros hermanos, por hermana Sonia, su familia, por hermana Gloria también, para que les ministres salud, que los saques adelante, les des fuerza, les des vigor, les des esperanza. Ministramos también las necesidades de otras personas que conocemos, de la iglesia y fuera de la iglesia, Señor. Ministranos, Señor. Ayúdanos a ajustar nuestra actitud, porque solo así podremos avanzar en este año 2021. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que Dios les ayude en sus actitudes y en su propio caminar en este tiempo. Cuídense y que Dios les dé bendición de lo alto. Nos vemos el día viernes nuevamente para tener un tiempo de adoración. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Feliz noche, bendiciones. Amén. Buenas noches.